bien, hoy vamos a continuar con el tema del carácter. Recuerden que hace 8 días empezamos a trabajar con el carácter y a ver lo importante que es trabajar nuestro carácter para conseguir el carácter de Cristo. Y hoy vamos a enfocarlo en la vida de Sansón, porque es un personajazo de la Biblia, pero tuvo problemas en su carácter que no lo llevan a cumplir con su propósito, y eso se los voy a mostrar a través de lo que vamos a ver hoy. Por favor, abran sus Biblias en Jueces capítulo 5. Jueces capítulo 5, versículo 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Yahweh, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Les voy a contar qué pasaba con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía tiempos de paz, pero se olvidaban de Dios, se alejaban de Dios, volvían a pecar y entonces tenían guerra y tenían muchas cosas terribles. En esa época no había rey en Israel, habían jueces. Ese fue el diseño original de Dios, jueces más no reyes. Reyes tuvo Israel, fue por darle gusto al pueblo de Israel que dijo: yo quiero tener reyes como otros pueblos. Pero el diseño original era este. ¿Y qué hacía un juez? Pues ayudaba a gobernar, ayudaba a tomar decisiones en rencillas, y su tarea, su propósito era traer reposo y paz al pueblo de Israel. Esa era su tarea fundamental. Cuando uno analiza a los reyes, se da cuenta que era eso, a los jueces, perdón. Ahí lo que más sucedía era porque, o sea, un juez les daba paz, o sea, había un tiempo de paz que les daba tranquilidad, pero cuando moría ese juez volvían a pecar. Exacto. Se les olvidaba y cambiaban las generaciones, y entonces esas generaciones no eran tan responsables. Muy bien, esto es la introducción para entender qué pasa con el pueblo de Israel. Está gobernado por unos jueces que se encargan de administrar con sabiduría y traer paz al pueblo de Israel. Ojo, ¿a quién le gusta aquí las películas de superhéroes? ¿Sí? ¿Bien? ¿Cuál es su preferido? Iron Man, yo también soy de Iron Man. Gabriel, Flash. Juan Pablo sí que sabe de cómics y de toda la historia. ¿Cuál es su preferido? Spider-Man. Cami. ¿Venom? Uy, Venom. Pero ese es superhéroe. ¿Sí? ¿Cuál? ¿Cuál es? No sé. Ya. Hay de todo. Yo me acuerdo que usted puede buscar superhéroes en todo lado. ¿En la Biblia hay superhéroes? Pareciera que no. Pero miren que este es un personajazo que vamos a ver hoy. Había un hombre de Sora. En Jueces 13, muévanse ahí un poquito. Jueves 13, del 1 al 5, lo voy a dividir porque hace 8 días se veía muy apretado. Con la cara que me hicieron desde audiovisuales ya me di cuenta y lo dividí. Entonces, Jueces 13, del 1 al 5 dice: y había un hombre de Sora de la tribu de Dan, una de las tribus de Israel, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció un ángel de Yahweh y le dijo: he aquí, tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y le darás a luz un hijo. Señor, no es, tranquilo, papi. Los hijos de Israel volvieron hacia lo malo ante los ojos de Jehová. Entonces es el 2, ¿y qué dice después? Y había un hombre, Sora de la tierra. Sí, es desde el 2, papi. Y había un hombre de Sora, ¿listo? Pero pilas con esto. ¿Quién avisó que iban a ser este niño? Un ángel, el ángel de Yahweh. Ojo, porque esto es manifestaciones de Jesús prenacimiento, ¿no? O sea, en el Antiguo Testamento Jesús se manifiesta y lo podemos interpretar como el ángel de Yahweh. Independiente de quién avisó, un ángel avisó que iban a ser alguien. En la historia de la Biblia solo hay 3 personajes que son anunciados por un ángel: Juan Bautista, Jesús y Sansón.
Y Sansón no va a ser un juez común y corriente, Sansón va a ser un superhéroe, ya les voy a decir por qué. Pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, le dice a la mamá. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navajas no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. Nazareo es diferente a nazareno, ¿sí? A veces tendemos a confundirlos. Nazareno es el gentilicio de la gente que nacía en Nazaret, ¿cierto? Y nazareo, ya te voy a explicar qué es un nazareo, pero así en resumidas es que está apartado para Dios y tiene unas características. A Dios desde su nacimiento. Y él, miren esto último, visión de superhéroe, parecido a Spider-Man. Y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. O sea, él tenía una tarea, un propósito: salvar a Israel de la opresión, del dominio de los filisteos. Ese era su propósito. Y era el Spider-Man, el Batman, el mío que es Iron Man, de Israel. Pero todo héroe tiene pues un superpoder, ¿sí? Por eso les digo que uno no piensa mucho en los superpoderes cuando está viendo la Biblia. Pero ¿cuál era el superpoder de Sansón? Tenía mucha fuerza, o sea, se parecía al papá de los de Increíble, de los Increíbles, Mr. Incredible, ¿sí? Entonces, era grandote, bueno, no sabemos si era tan grandote, pero eso sí tenía mucha fuerza, ¿sí? Entonces, aquí entendemos que él iba a ser un superhéroe para Israel y los iba a salvar de la opresión de los filisteos, pero para eso debía cumplir con una condición, y era ser nazareo. ¿Qué es ser nazareo? Para eso nos vamos a mover a número 6. Vamos a número 6. ¿Listo? Muy bien, entonces lo tenemos. Dice número 6 del 2 al 3. Habla a los hijos de Israel y diles, le está hablando Moisés: el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Yahweh, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Entonces aquí le das las dos primeras características. El que quiera ser nazareo no se abstendrá del vino, no beberá vinagre y vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas. Es más, ni siquiera tampoco puede comer uvas frescas ni secas. O sea, todo el fruto de la vid y sus derivados estaba prohibido. ¿Por qué es mala la vid? No, es que cuando yo hago un voto, me aparto para el Señor y me abstengo de eso. O sea, uno podría hacer un voto con Dios y dejar de tomar café. Sí. Exacto, hay mucha gente que dice, y ahí está la gracia. Porque si por ejemplo yo digo, voy a hacer un voto al Señor y voy a dejar de tomar café, pues no sirve de mucho. ¿Por qué? Porque no me gusta el café. O sea, no tomo mucho café ni me llama la atención. Pero alguien que sí tiene eso, pues se puede apartar para el Señor tratando de buscarlo. Esto era una condición premesiánica, o sea, en el Antiguo Testamento. Entonces va una condición, nada del fruto de la vid, especialmente el vino, ¿no? Todo el tiempo del voto de su nazareato, es ahí adelantico en el versículo 5, no pasará navaja sobre su cabeza, o sea, no se podía cortar el pelo, nada, ni despuntaditos, que tenga horquilla, ni nada de eso, Señor. Yo tampoco entiendo, o sea, que si yo hubiera nacido así con mi alopecia, ¿no podía ser nazareo? Era una condición, como te digo ahorita, las uvas no son malas, pero era una condición de estar apartado. Si ves la diferencia entre la primera señal y esta señal, es que la primera señal no se nota, la segunda señal sí se nota. ¿Sí? Si tú te dejas crecer el pelo, es una señal para que todos sepan que estás apartado. Pero lo del fruto de la vid, pues no tenía una seña ante los demás. Esta está hablando de eso. Hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Yahweh. Será santo, o sea, será apartado, dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte para Yahweh, no se acercará a persona muerta. Tercera condición, no se puede acercar a persona, animal, nada muerto.
cero funerales, cero, dice, y más adelante, es que me tocó cortarlo, más adelante dice, ni siquiera cuando se mueran sus familiares, él no puede estar ahí, tendrá que apartarse. 3 condiciones tenía el nazareato que se le explicó a Moisés. Cuando viene el ángel y profetiza sobre el nacimiento de Sansón, dice, él va a ser nazareo, o sea, tiene que cumplir estas 3 condiciones. ¿Clarísimo? Muy bien, ahí entramos en materia. Nos devolvemos para Jueces 14. Descendió Sansón a Timnat. Descendió es una figura literaria que nos está hablando de un problema que va a tener Sansón. Ese descender nos está diciendo cómo él se va a apartar de Dios. Y vio en Tamat a una mujer de las hijas de los filisteos. Y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Os ruego que la toméis por mujer. ¿Cómo funcionaba el matrimonio, Tin? Imagínate cómo funcionaba el matrimonio antes. Tú hablabas con tus papás y decías, consígame esa esposa que yo quiero. Y los papás, ¿qué hacían? La negociaban para ti. Imagínate. ¿Qué tal a ti te negociaran y te consiguieran esposa? Pues yo no me quiero casar con ella, no, pero ya pagó la dote, me dio 3 cabras y tu mamá te sacó de la casa. Así era, pero al contrario. Él le dice, quiero esta mujer. Y va y se los dice a sus papás, pero miren la respuesta. Y su padre y su madre dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. O sea, no tienen nuestras costumbres. Pilas que este no es un detalle menor. Le dicen, oiga, pero usted no debería buscar una esposa dentro de la iglesia. Y la respuesta de Sansón puede ser muy parecida a la que muchos hemos dado alguna vez. Es que en la iglesia no hay mujeres bonitas. Así decía uno. Yo me acuerdo que cuando hablaba yo con los chicos solteros del lugar de su presencia, decían, no, yo aquí no veo a nadie, yo aquí no. Entre 5,000, 30,000 éramos en esa época, ahorita deben ser muchas más. No, no he visto a nadie, no he visto a nadie. Y se iba uno a Mundo Aventura a buscar lo que no se le ha perdido. Así hizo Sansón. Y sus papás se lo dicen. Y miren lo que responde Sansón. Aquí empezamos a ver el carácter de Sansón. Sansón respondió a su padre. El meme que hemos visto en los últimos 4 cultos. Papi, estoy hablando en chino. Que me tome esta mujer porque ella me agrada. ¿Qué dijo? Porque me parece espiritual. Me parece una buena trabajadora. Me parece una ayuda idónea. No. Dijo, porque me agrada. ¿Por dónde le agradaba? Por la vista. ¿Sí? Aquí vemos el carácter de Sansón. Sansón era una persona, un hombre que se dejaba llevar mucho por la apariencia y por satisfacer sus ojos. Porque le parecía atractiva, decía, uy, carne, mi carne. Precisamente le daba mucho gusto a su carne. ¿Sí? Y entonces, cuando sucede esto, él dice, me voy a casar con ella. Y ellos le consiguen a Sansón a su esposa. ¿Sí? Entonces pónganle cuidado que esto se pone bueno. El man, los papás le consiguen esposa. Él era un superhéroe, era muy fuerte. Ellos se la consiguen. ¿Listo? Muy bien. Van de camino a recibirla. Ay, voy a hacer un paréntesis. ¿Sabe cuánto duraban las fiestas de un matrimonio en esa época? 7 días. 7 días. Nosotros estamos organizando un matrimonio en un día y casi nos volvemos locos. Imagínense a Lili de día y a Jessy de ayer, 7 días, hubiera empatado con el de nosotros. Más uno que hace. Entonces pónganle cuidado. Allá duraba 7 días. Este man se va de camino con sus papás a bailar y a hacer todo lo que hacían en las fiestas de matrimonio durante 7 días. Pilas con este detalle. Van para allá y dicen, pero hay que conseguirle unos muchachos para que vayan. Dice la palabra que, porque era la costumbre de los jóvenes, pero a Sansón le consiguen 30 amigos de él para que vayan a su matrimonio.
Un detalle que yo no sabía y me lo encontré ahí es que esos 30 eran para protegerlo mientras estaba con los filisteos. Porque los filisteos eran enemigos del pueblo de Israel y pues no era normal que él estuviera. Estos 30 no son tan amigos, sino que se encargaban de su seguridad y su protección para que se pudiera relajar y distensionar durante su matrimonio. Sí, unos escoltas, pero dice más adelante que uno de ellos se volvió muy cercano a él. Su escolta principal se volvió casi que un amigo para él. Póngale cuidado, entonces van de camino a casarse. Y cuando él va de camino y se aleja un poquito de sus papás, le sale un león. Y este man, que era un superhéroe, en vez de tener miedo, mató al león. ¿Cómo lo mató? A mano limpia. A mano limpia lo mata. Entonces acá hay pin, lo casca y lo mata. ¿Él podía estar con un muerto? No. Aquí comete su primer error. Pero aún así, después se encuentra con sus papás y dicen, ay, y le dio como inquietud de ver qué será el león que maté. Y se devolvió. Y cuando se devuelve, hay un enjambre de abejas en el cuerpo del león muerto. ¿Sí? Como cuando los insectos se vienen sobre un cadáver. Abejas, raro si fuera moscas. Pero ¿qué pasó? Las abejas generaron miel. Y este loco que tenía prohibido acercarse, se acerca y coge la miel y dice, uy, esto está rico. Me acordé de Shrek cuando coge y hace así con Fiona y que le da a ella para probar. Se hizo como un algodón de azúcar de miel. Y entonces empieza a comer y se va donde sus papás y les dice, ¿quieren? ¿Quién lo mandó a hacer eso? Ahí vemos el carácter de Sansón. Sansón respetaba su nazareato, no lo menospreciaba. Sansón tiene un problema de carácter y va y le da a probar a sus papás. Primera cosa que uno se cuestiona es, ¿qué pasó con Sansón? Él se acostumbró a la presencia del Señor y a que el Espíritu venía, así él hiciera lo que quisiera. A veces nos acostumbramos a la presencia de Dios. Nos acostumbramos a que tenemos culto cada 8 días. Y nos podemos dar el lujo de estar haciendo otra cosa mientras el culto, distraernos, estar pensando en otra cosa. Se nos vuelve común la presencia de Dios y no lo valoramos. Ahorita que escuchaba uno de los cristianos muertos en Nigeria, es que están matando a los cristianos. La gente que habla en otros países, en Medio Oriente, de cómo congregarse es tan difícil, que se van y les toca reunirse en secretos, en cuevas, en casas donde hay una contraseña para poder entrar. Dice uno, claro, esta gente añora eso, pero nosotros, voy a decirlo en términos de Dante Gebel como lo vi en su prédica, dice que lo sagrado se nos vuelve común. Nosotros estamos acostumbrados a que oramos y Dios responde, a que tenemos un equipo de alabanza que nos ayuda a entrar en la adoración y que se siente la presencia de Dios. Estamos acostumbrados, a los que vivimos en este conjunto, a que es caminar un poquito y llegar a culto. Eso es una bendición que tenemos. ¿Cuánta gente, el típico caso que cuenta el pastor Andrés Corson, de gente que vive en un pueblo y le toca caminar 2 o 3 horas para llegar a culto a otro pueblo? ¿Sí? A veces uno ve que hay gente que da la milla extra y todo, y nosotros lo tenemos más fácil. Ahora, esto no es un apunte para ustedes, es un apunte también para mí. Yo también me quejo, yo también, ¿sí? Yo también digo, ay no, y me toca predicar. Tengo el honor de predicar, ¿sí? Ay no, y me toca curso bíblico. Por Dios, es que si yo no me preparo con la Biblia, ¿qué hago? ¿Sí? Es una bendición lo que hacemos. Entonces a todos nos pasa, lo sagrado a veces se nos vuelve común. Y así le pasó a Moisés, a Sansón. Ahorita les voy a hablar de Moisés, por eso la confusión. Pero eso le pasa a Sansón. Sansón se le volvió común, que como él era nazareo, la presencia de Dios se manifestaba cada que él quería. Entonces juega con eso, se va con la miel y llega a su matrimonio. 7 días se pone a jugar con la gente allá, a hacer adivinanzas. Acabándose el tiempo, él le descubren una adivinanza. Pero ojo, ¿por qué le descubren la adivinanza? Él se enamora de una filistea, se va a casar con ella y ella lo engaña
y le cuenta a los demás filisteos el secreto de lo que él había apostado. ¿Qué apostó a él? 30 vestidos, 30 pintas. Entonces él pierde por culpa de ella. Él se da cuenta, ojo, porque aquí no está tan grave el problema de el nazareo. No está tan grave el problema. ¿Por qué? Porque él cae en cuenta y dice, esta mujer me engañó, hizo que yo cayera, ahora pues me voy a desquitar de ella. Y se pone muy bravo y se va. Cuando se pone muy bravo, ahí es como tipo Hulk, que cuando se ponía bravo, el Espíritu de Dios venía sobre él, se rasgaba las vestiduras así, y se iba a pelear. Mató 30 filisteos. ¿Por qué 30? Porque tenía que recuperar 30 vestidos. Muy chistoso, ¿no? O sea, perdí la apuesta, listo, maté a 30, le quité la ropa y la traje. Uy, pero eso está untado de sangre, échele jabón. Y tome, yo ya pagué aquí mi cuenta, eso se lava, échele cloros. Sí, entonces él va y mata y viene y les entrega eso. Listo, pero se pone muy bravo con su esposa. No se había consumado el matrimonio, o sea, parece ser que dentro de la celebración de los 7 días, el último día era cuando se celebraba el matrimonio. Entonces, él se va muy bravo con su esposa y lo medita, así como cuando uno hace una pataleta. Entonces él lo hace pataleta y todo, y dice, pero yo tan bobo. Ella contó, pero bueno, yo la perdono, voy a llegar. Y hace la del papá que la embarró, que mi papá llegaba con pollo asado con arroz chino. Este man llega con un cabrito a buscar a su esposa. Y cuando llega el suegro le dice, no, hermano, nosotros pensamos que usted la había despreciado, entonces se la dimos a su amigo. ¿Se acuerdan ese escolta que se había hecho compañero de él y que se había convertido casi que en un amigo? Pues la casaron con él y a este man le da mucha piedra y hace la primera zorrobomba de la historia. Entonces el man coge y ata 2 zorras y les pone candela entre una y otra y las espanta y las manda por todos los campos. ¿Qué pasó con los campos de los filisteos? Se incendiaron, ¿sí? Y como venganza de eso, los filisteos matan a la familia de su novia. Se pone bueno porque hasta ahí uno dice, pero Sansón ya venía mal, ya tenía un problema de carácter. Aún así, Dios lo respalda. Pero miremos qué sucede más adelante. Jueces 16:1. Miremos otro problemita del carácter de don Sansón. Ahí adelante Jueces 16 dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una ramera, una mujer trabajadora sexual, ¿sí? Y se llegó a ella, o sea, estuvo con ella. ¿Qué hacía Sansón? ¿Estaba permitido eso? ¿Era bien visto en esa época? No estaba, y menos... No, claro, pero aquí todavía la gente es más permisiva y dice, no, es que Israel, los reyes tenían muchas, pero ninguno para verse así, o sea, estaba mal visto en esa época, muy mal, y menos para un nazareo. Y este loco se va y hace eso. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Entonces él contrató a una señora, se quedó ahí toda la noche y dijeron, pues ya lo tenemos ahí encerradito, lo vamos a matar. ¿Sí ven que todo el tiempo los filisteos querían matarlo? Y entonces cierran la puerta de la ciudad. Cierran la puerta de la ciudad y dicen, lo tenemos aquí bloqueado. Cuando salga, lo matamos. Y este man se paró antes y dijo, me encerraron, pues me voy a llevar las puertas de la ciudad. El Espíritu del Señor vino sobre él, se transformó, cogió las puertas de la ciudad y dice que se las llevó al hombro y las subió a una montaña. Cuando esta gente se dio cuenta, dijeron, este loco, mire lo que hizo. Nos quitó nuestras puertas, nos dejó vulnerables para que cualquiera nos ataque. Sansón era muy fuerte. ¿Qué tenía que hacer Sansón? Haber acabado con los filisteos. Pero él se regodeaba en el pecado, un problema de carácter, se la pasaba allá, convivía con ellos, les hacía puesticas, todo.
Y entonces, ¿qué pasó? Se fueron en venganza a los filisteos al pueblo de Israel y los iban a acabar. Entonces él se esconde y los mismos de Israel, la tribu de Judá, va y busca a Sansón y le dice: Sansón, nos amenazaron y nos pidieron que lo entregáramos a usted. Sansón había podido frentear a su pueblo y haberles dicho: no, yo no voy, así como mato filisteos los mato a ustedes, pero dice: no, yo no les puedo hacer nada a ustedes, ustedes son mis hermanos, entréguenme, pero no me maten, entréguenme y yo me encargo. Y lo amarraron con unas cosas así. Este man se va para allá, llega donde los filisteos se emocionan cuando lo ven y dicen: al fin lo cogimos. Y este man hace así, chac. ¿Y con qué los mata? ¿Se acuerdan? Con la carrasca de un burro, con la quijada de un burro, a lo Caín. Coge una y los empieza a matar a todos. Y se echa en la muela 1000 filisteos. Ahí siempre dice, cada vez que él pelea, es el Espíritu de Dios vino sobre él. O sea, la fuerza se la daba a Dios. Y viene sobre él y él los mata. Y aquí se vuelve algo impresionante porque los filisteos le cogen miedo y él se aparta y empieza a tener un tiempo de juicio sobre Israel, y con su cuidado, pues, vino un tiempo de transformación sin ser nada virtuoso, porque él tenía que acabar con ese pueblo, ¿sí? Con los filisteos. Vamos a ver qué pasa más adelante. Después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el 16:4, en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Aquí viene la Dalila. Problemonón. Él tenía un problema con las mujeres, ya sabíamos. Tenía un problema con sus ojos, le gustaban las mujeres y se daba gusto. O sea, no ponía un freno, no ponía límites, sino que se daba gusto con las mujeres. Y viene una Dalila. Los filisteos sabían que Dalila le iba a gustar. Seguro era muy simpática. Y como él era débil de ojos, los filisteos ya sabían que les iba a gustar. Y entonces le negocian a Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. O sea, ¿qué le ofrecieron a Dalila? Plata. Era una mujer bonita y era una mujer que le gustaba el dinero. Qué parecido con el común denominador de las mujeres de hoy en día. ¿No han visto? Yo he visto en redes sociales mujeres hablando de cómo debe comportarse un hombre que quiera estar con ella. Si no me paga las uñas, el pelo, si no me paga un carro, si no, no estaría con él. Yo me quedaba mirando y yo, por Dios. ¿Se lo vio? Que dice, ¿cuánto mínimo se debe gastar en mí? 10 millones. 10 millones de pesos. Yo decía, ¿cuánto debe ser el ingreso? Como si ella fuera en el Gran Premio Mundial. Y después le preguntan, ¿y usted qué ofrece? No, pues que está conmigo. ¿Ah? Una carita simpática, una bicicleta. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, y lo peor es que les funciona. O sea, hay muchas mujeres viviendo así hoy por hoy, y uno habla con las niñas en la universidad. Yo dicto mercadeo, entonces yo soy medio chistoso y les hablo su proyección de vida y toda. Y hay muchas que están formándose para ser una muñeca, ya no de la mafia, sino una muñeca de el dinero, ¿sí? O sea, no me importa de dónde saque usted el dinero desde que me tenga viviendo así. Y Dalila era una mujer así que tenía esos valores. Y Sansón, como ha sido medio ciego desde el principio, no se preocupó por cómo era el corazón de Dalila ni nada, y se enamoró. Y se va con Dalila y se casa con Dalila. Sí. Ellos se van juntos. ¿Y sabes por qué lo sabemos también? Porque él, de todas formas, para poder convivir con ella, él tenía que cumplir. Por eso hacía trampa antes, iba donde la ramera. Pero ya con Dalila, convive con Dalila, duerme con Dalila, etcétera, etcétera. Él se organiza con ella. Y ella todo el tiempo le hace trampas para saber cuál es su debilidad. Vamos a ir más adelante, al 16:15. Y resulta que en esa época las mujeres tenían mucha influencia sobre los hombres.
Guiño, guiño. Todavía tienen mucha influencia sobre nosotros. Pero aquí está el origen bíblico de la cantaleta. Mírelo, mírelo. Dice así: y ella le dijo, ¿cómo dices te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces. Mire que se pone de víctima. Y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Los voy a contextualizar en eso de las 3 veces. Sansón le decía mentiritas, le decía, no, mire, si me atan con un junco que no haya sido usado para nada más, yo voy a perder mi fuerza. Y se quedaba dormido. Y se despertaba, ya que vienen los filisteos. Y él, uy, junco. Y se soltaba y peleaba. Cualquiera dice, pues caiga en cuenta que el que lo traicionó fue su mujer, fue Dalila. ¿Se acuerdan lo que les conté de la primera esposa, de la primera con la que se iba a casar? Él se da cuenta que ella lo engaña y reacciona, se va. Pero aquí no se da cuenta. Cuando uno lo lee, uno dice, Sansón era muy bruto, Sansón era un estúpido. ¿Ustedes creen que hay hombres hoy por hoy que se dejan manipular de las mujeres? Sí, yo lo he visto un montón y he sido víctima de manipulación. Ahora, uno no ve lo evidente y todo el mundo le dice, oiga, pero esta vieja no le conviene, oiga, pero esta vieja lo maneja con un dedito, y uno no lo ve. Y así le pasó a Sansón. No, ay no, tan raro, yo me acosté y ahora con esto. Y 3 veces él la engaña y le dice otra cosa, y las 3 veces ella lo traiciona pues para poder cobrar su platica. Entonces ya viene después de esas 3 veces. Y aconteció, miren esto que es muy importante, presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Pobrecito Sansón. La mujer dándole lata todo el día. Bla, 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 bla. Ay, que usted no me ama, ay, que dígame, ay, que... El origen de la cantaleta. Le dio cantaleta todos los días. Hasta que, ¿qué pasó? Su alma fue reducida a angustia. Este man decía, ya no me aguanto más, mire, no me pida más, ya no me aguanto más. Y sacó y soltó y contó. Digo, mire, la verdad es mi pelito. El tema es mi pelo. Si me cortan el pelo, yo pierdo mi fuerza porque ese es un voto que yo tengo de nazareato. Gran problema. Aquí hay algo que también pasa y les voy a contar, sobre todo a los más jóvenes. Cuando uno empieza a hablar de que uno es cristiano, cuando uno empieza a hablar de sus valores, de lo que uno se ha formado, no sé por qué, pero la demás gente que no es creyente tiende a hacerlo caer a uno. Y se gozan si uno cae. A mí yo les decía, pero ¿por qué les ofende tanto que yo haga estas cosas si no les estoy haciendo nada malo? ¿Por qué me quieren incitar a que yo caiga? Yo me acuerdo que cuando yo recién me convertí y duré mucho tiempo apartado de muchas cosas, habían estudiantes míos que me presentaban mujeres, me llevaban a planes en fincas y todo. Yo les decía, no, es que no me gusta, yo sigo siendo el mismo, pero no quiero. Pero ellos era ese deseo de verme caer. Ojo, porque cuando uno pone sus valores, siempre hay alguien que quiera hacerlo caer. Pilas con esto que va a pasar. Y en Jueces 16:20 dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero ojo con esto, subráyelo en su Biblia si lo tiene ahí. Pero él no sabía que Yahweh ya se había apartado de él. Hay una prédica completa de Dante Gebel que se llama Yo no sabía. Porque este yo no sabía solo se repite 2 veces en la Biblia. Yo no sabía lo dice Sansón y yo no sabía lo dice Moisés. Cuando Moisés le resplandece la carita, se le resplandece y se le ilumina la carita, ¿se acuerdan? Él no sabía, dice, yo no sabía que mi rostro resplandecía. ¿Sí? Pero ¿por qué le resplandecía el rostro? Porque él no sabía, porque tenía la presencia de Dios. Mire que yo no sabía es lo contrario. Yo no sabía que la presencia de Dios se había apartado de mí. Qué vaina tan seria y tan importante. Yo no sabía, Sansón. Pero él no sabía que se había apartado de él. O sea,
quedó como uno más. Él no sabía que de donde venía su fuerza lo había perdido completamente. La presencia de Dios ya no estaba con él y queda disponible, que queda vulnerable. ¿Y qué pasó? ¿Qué creen que pasó? Lo cogieron, no lo matan de una, pero le sacan los ojos. Terrible. Pero qué curioso que lo que lo hizo pecar toda su vida, esa área débil de su vida, sus ojos, dejarse llevar por eso, resultó que se los quitaron. La historia de Sansón no termina tan mal. Él, en medio de estar ahí, lo llevan a una fiesta de los filisteos y se querían burlar de él. Y todos diciéndole cosas y burlándose de él. Él era como el payaso del circo. Y él lo llevan allá y él dice: póngame cerquita una columna, que es que me quiero recostar. Y le dice a Dios: deme una oportunidad. Ya no tengo el pelo, pero yo sé que Dios lo puede hacer. Y miremos Josué 16:30. Dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Dice, ya entendió. Dice, yo voy a morir con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. ¿Cuál era el plan de Dios para Sansón? Matar a los filisteos. ¿A unos poquitos? No, a todos. Sansón no cumple con su propósito, pero ayuda en parte. ¿Por qué? Porque Dios hace su obra con cualquiera, por misericordia de Él. ¿Sí? Pilas. ¿Qué dice en la parte final? Que con su muerte, los que mató al morir fueron muchos más de los que había matado durante toda su vida. Hay dos personajes en la Biblia que fueron anunciados por un ángel. Bueno, tres, pero voy a hablar de dos: Jesús y Sansón. Con la muerte de Sansón murieron muchos filisteos, consecuencia de su pecado y de haber tenido un problema de carácter. Con la muerte de Jesús, nosotros venimos a vida, consecuencia de su carácter. O sea, Sansón por su carácter no cumple con su propósito. Jesús con su carácter cumple con su propósito y su muerte trae más vida que durante toda su vida. ¿Sí entendieron eso? Jesús vino a darle vida a la gente y predicaba, y los que lo seguían decían: debo nacer de nuevo, y volvían a nacer de nuevo y se llenaban de vida. Pero con la muerte de Jesús, unos colombianitos en Ciudad Salitre, apartados para el Señor, nosotros recibimos esa bendición. Dios nos trajo a vida gracias al carácter de Jesús. Ahora, la pregunta es: ¿queremos tener el carácter de Sansón o el carácter de Jesús? Ahora, yo entiendo que todos tenemos luchas, yo entiendo, pero llévense dos cosas: tenemos que tratar de parecernos cada vez más a Jesús, y segundo, no permitamos que lo sagrado se vuelva común. Vendrán tiempos en los que va a ser muy difícil reunirnos. Vendrán tiempos en los que va a ser muy difícil que podamos adorar a Dios. Van a venir tiempos en los que hablar de Jesús va a ser causa de muerte. No quiero asustar a nadie, pero si Pablo dijo ya casi, pues uno puede decir ya casi, ¿sí? Vendrán tiempos. Así que no permitan que lo sagrado se vuelva común. Cuando estemos adorando, adorando. Cuando estemos recibiendo, cuando estemos sirviendo, no permitamos que lo sagrado se nos vuelva común. Vamos a ministrar. Que hoy Dios haga algo especial en nosotros. Señor, hoy te pedimos que transformes nuestro carácter. Hoy te pedimos que nos parezcamos más a ti. Y vamos a tener un tiempo de reflexión mientras el piano ministra.
qué tan común se ha vuelto para nosotros la presencia de Dios. Cada vez que abrimos nuestra boca, Dios se manifiesta. Qué tanto respeto estamos teniendo por la presencia del Señor. Señor, ¿con qué actitud, con qué corazón estamos sirviéndote a ti? Háblanos, Señor. Ayúdanos a sacar a la luz todas las cosas que no te gustan de nosotros. Estamos apartados para ti, ya no con una señal física o de alimento, sino hemos sido marcados con tu sangre, Señor. Y hoy queremos saber que somos especiales para ti. Pero ya no queremos ser como niños, ya no estamos como niños espirituales. Ya hemos crecido, ya comemos sólido. Y hoy queremos saber y entender nuestra responsabilidad en el reino. Y hoy lo creemos en tu nombre, Señor. Y cuando suene la melodía del piano, vamos a descansar en el Señor. Ayúdame a tener tu carácter, Señor.